Entonces, yo no quería llegar a esa misma energía de que nos han dicho siempre. Yo siento que yo callé mucho mis poderes y a lo largo del tiempo los he ido recuperando. Un día le da un infarto al esposo, muere el esposo, pero ella dice, es que sigo viendo a mi esposo en el sillón jugando Nintendo. Qué padre, porque ahí lo sigo viendo. Ups. Y entonces, cuando yo me doy cuenta que mi hija veía entidades, yo me puse a investigar y yo empecé a darme cuenta que mi poder era de percibirlas. ¿Ya te diste cuenta que estás muerto? Porque lamento decirles que hay entidades que no saben que están muertos. Sí, claro. ¿Qué tal, queridos amigos blogueros de la otra realidad? Sean bienvenidos a un episodio más el día de hoy con una gran invitada, una invitada muy especial con una historia. Quédense hasta el final porque la verdad es una historia impresionante. ¿Cómo estás, Marco Vinicio? Muy bien, gracias, David. Hola, ¿qué tal? Bienvenida seas. Muchísimas Un gustazo, gracias. Daisy, porque estés con nosotros. Nosotros, por ciertas cuestiones, por amigos en común que tenemos, tanto David como yo, te conocemos. Ah, ¿qué más es posible? Y aparte por ese gran programa en donde estás, que hablaremos de él después, Al diría final. David. Pero en este momento quisiéramos saber, nuestra audiencia, ¿quién es Daisy? Claro que sí. Daisy Sevilla, la verdad que se siente complacida de estar con estos dos caballeros aquí en este programa. Nosotros somos. Gracias. Desde el día número 1 que me comentaron que estaría como invitada, estuvo mi corazón vibrante porque es algo nuevo para mí. Sí. Y todo se va juntando, porque el día de hoy realmente es un día importante en mi vida y antes de llegar a este programa estuve meditando conmigo mismo, preguntándome cuál era la energía que se requería para estar aquí. Y algo que les puedo decir es que llego yo a esto porque el tema que vamos a hablar el día de hoy es un tema muy interesante y yo llego a todo esto de estas Sí, sí, energías sí. debido a que un día iba viajando a la ciudad de Jalapa con mi hija, muy pequeñita. Ella siempre me decía, mamá, hay una niñita en mi cuarto. Chido. Mamá, hay una niña que me peina. Ok. Mamá, hay una niña que siempre está hablando conmigo. Y yo, como la mamá de fuerte, vamos a llamarle fuerte y neutral, Sí, sí. realmente no quería meterle miedo. No quería decirle eso es malo. Porque una de las cosas que nos han hecho a nosotros, nuestros padres, nos han dicho como que calla tus poderes. Eso es malo. Sí, así es. O eso es del diablo. Entonces, yo no quería llegar a esa misma energía de que nos han dicho siempre. Yo siento que yo callé mucho mis poderes y a lo largo del tiempo los he ido recuperando. Y si tú tienes poderes y los has callado, creo que este es el programa perfecto para que puedas volver a recuperar ese poder que tienes. Cuando a mí me dice mi hija que veía niñas y que veía niños y que le jalaban los cabellos y todo eso, me entra la curiosidad de que ella tenía poderes. Sin embargo, yo le dije, no te preocupes, esos niños no te van a hacer nada, tú tranquila. Y entonces le daba muchísima seguridad. Hasta que un día íbamos en la carretera rumbo a Jalapa y en ese momento había un accidente aparatoso y en ese accidente aparatoso mi hija se pone mal. Me dice que se siente mal, como una temperatura. Yo tenía que trabajar todo el día. Hacía negocios de esos que hablaba todo el día en una mesa con un café y invitaba a muchas personas. Cuando sucede eso en la noche, mi hija seguía igual. De regreso, yo le dije que le había dado paracetamol, muchas medicinas. Y entonces ella lo que sucede es que yo recuerdo que yo ya me encontraba estudiando mucho sobre energías y todo eso porque mi hija me estaba diciendo que veía personas. Y en ese momento yo le empiezo a hacer un proceso que yo estudié y le empiezo a hablar a esa energía como solamente diciéndole que no era el lugar correcto donde tenía que estar si es que se encontraba poseyendo a mi hija. Sin embargo, yo tenía que hacerlo de una forma diferente, no una forma tradicional, como de espantar, no. Solamente le dije, aquí no es tu lugar. Cuando yo empiezo a hacer ese proceso verbal, mi hija reacciona y me dice, mamá, ¿dónde he estado todo el día?
fue algo interesante porque al decirme ella dónde he estado todo el día, yo dije, ok, entonces con quien estuve todo el día no era con mi hija. Ok. Pasamos un accidente y estoy seguro que hubo alguna energía que tuvo que haber ingresado en el cuerpo de mi hija y sin embargo no actué sí tenía miedo, pero no me hice la muy fuerte. Alguien tenía que ser fuerte de las dos. Le dije, no pasa nada, todo está bien. Y ahí fue como la punta de lanza a donde me dediqué a involucrar y a estudiar más sobre esas energías. Y a saber que no estamos solos. Ok. A saber que siempre, que aquí en este mundo, donde está el mundo de los vivos, también hay otro tipo de mundos. Y entonces me doy cuenta que no hay más espacio en la tierra, que es el mismo espacio donde están los vivos y los muertos. Y entonces empiezo yo a educarme, a estudiarme y a involucrarme. Un día iba a dejar a mi hija a la universidad, a la secundaria, y estaba de extremo a extremo en Veracruz, zona norte hasta la zona sur. Y recuerdo que ya estábamos dejando la mochila en el coche cuando eran las 6 de la mañana y todavía estaba oscuro. Y mi hija me dice, mamá, hay un hombre parado atrás de tu coche. Pero yo veo ese hombre que está como muerto, me dice. Le dije, ¿por qué dices eso? Yo no lo veía. Claro. Dice, porque su mirada es diferente, mamá. Obviamente me subí al coche rapidísimo y la llevé a la escuela. Cuando yo regreso y entro a la tienda de enfrente, siento un olor así como cuando entras a un velorio. Ah, con flor de muerto. Como un olor así raro. Y entonces le digo a la vecina, tu tienda huele raro. Huele como a muerto. Me dice, no me diga eso, vecina, me dijo la vecina. Y es normal, ¿quién le dice algo así? En la noche nos enteramos que una persona cae de un piso, no sé, 15, un edificio que estaban haciendo aquí en Veracruz, y era el vecino de al lado de la tienda y muere. Cuando yo me doy cuenta quién era la persona que muere, le enseño la foto a mi hija y mi hija me dijo, es la misma persona que vi en la mañana. Entonces, ahí es donde descubro que obviamente nosotros tenemos poderes, hemos ido callándolos paso a paso y eso nos ha limitado mucho, pero si nosotros nos abrimos a no tener miedo quizá, yo descubrí que el miedo que nosotros sentimos cuando podemos ver entidades o vemos alguna energía es el miedo de ellos. Claro. Sí. Tú solamente estás percibiendo. Cuando descubres, Vinicio o David, descubres que tu cuerpo es solamente un sensor. Sí. Un sensor que nos está solamente diciendo lo que hay a tu alrededor. Muchas veces sientes electricidad, muchas veces sientes que tu piel se te hace chinita. Solo estás percibiendo al mundo externo que está aquí. Empiezo a seguir estudiando, empiezo a seguir preparándome y me doy cuenta que si nosotros pudiéramos tan solo a no tenerle miedo a lo externo, también podríamos recibir regalos y recompensa de ellos. Claro. Hay una amiga que siempre se la pasaba diciendo que su esposo no trabajaba y que se la pasaba jugando Nintendo en el sillón. Qué raro. Y entonces ella decía, es que no trabaja y tenemos hijos y tengo escuela que pagar y ando de aquí, de allá, de aquí. Un día le da un infarto al esposo, muere el esposo, pero ella dice, es que sigo viendo a mi esposo en el sillón jugando Nintendo. Qué padre, porque ahí lo sigo viendo. Ups. Y entonces le decimos, ok, anteriormente te enojabas porque no te da dinero, ahora sigues sin darte dinero y estás feliz. ¿Qué sucede ahí? Sucede que le dijimos, pídele dinero. Si está ahí, él puede darte dinero. Claro. ¿Cómo voy a hacer eso? Eso no existe, eso no se puede hacer. Hazlo y vemos qué sucede. Y empezó a decirle, bueno, si quieres quedarte en esta casa, tienes que traer dinero para tus hijos. No puedes seguir aquí sin pagar. Cuota piso. Sí, claro. A los pocos días, los abuelos de los niños que vivían en otro país empezaron a depositar. Qué interesante, qué interesante. O sea, lo que no hizo en vida, el hombre lo empezó a hacer de muerto, que bien a los papás le pudo haber pedido. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos estado huyendo de muchas cosas
y nos pueden contribuir también. Claro. Y no nada más es lo del terror, lo del miedo, sino de que te pueden ser una contribución para tu vida si así lo Exacto. eliges. Fíjate, me estás acordando de un libro que escribe Juan José Benítez, JJ Benítez, el autor de Caballo de Troya. Ese libro se llama Estoy Bien, donde él cuenta más de 1000 historias acerca de personas muertas y enterradas que se le han presentado a los familiares. Y en específico ahorita al dinero, me recordaste mucho esa experiencia. Resulta que una señora, un matrimonio, se muere el señor y a la esposa se le presenta precisamente en la recámara, se le presenta así y le dijo, fulanita de tal, no te espantes, nada más te vengo a avisar que en la cuenta tal, del banco tal, hay $300,000, que tú eres la beneficiaria. Wow. Y dice, y desapareció. Entonces fueron al banco con sus hijos y sí, efectivamente, estaba el dinero, estaban los $300,000. Exactamente. No sufriendo, manito, pero, o sea, porque sí vivían bien, pero es algo que él regresó a decir. A decir esa información. Esa Mira. información. Una de las cosas que a mí me encanta de esto es el resonar, porque las historias resuenan. Claro. Y siempre lo he dicho aquí a nuestros televidentes que vean a la persona. Te ven a ti, tú platicas esto de viva voz, de tu experiencia y como siempre decimos, no nos creas a nosotros, Investiga. investiga. Claro. Y más aparte, ¿cómo puedes darte cuenta que alguien te está diciendo la verdad? Fíjate cómo resuena, cómo Así está. Porque hay ¿Cómo gente es que tu dice, energía? son historias, es que es esto. No, no, no. Son cosas inventadas, ¿no? Son cosas inventadas. Te las Ahora, fumaste. en este caso yo te hago una pregunta, Daisy. Tú de más joven, en tu niñez, en tu adolescencia, antes de lo que nos estás platicando, ¿ya empezabas tú a tener compatibilidad con este tipo de experiencias? Hay algo importante, no necesariamente tienes que nacer con ciertos poderes, los puedes ir haciendo. ¿Y qué crees, Vinicio? Yo los fui haciendo. A diferencia de mi hija tiene mucho poder para ver, pero yo sé que ese poder no lo tuvo al 100% de su madre. Su padre ve entidades. Ok. Eso es Entonces, cuando yo me doy cuenta que mi hija veía entidades, yo me puse a investigar y yo empecé a darme cuenta que mi poder era de percibirlas. Aquí entre nos, yo tengo muchas marcas en la espalda porque siempre tenía mucha picazón en la espalda. Ok. Y hasta aprovechaba a comprar esas manitas que te rascan la espalda. Sí, sí, sí. Y yo decía, ¿por qué me pica tanto mi espalda? Cuando me di cuenta y empiezo a investigar, las entidades se pueden presentar percibiéndolas y una manera de que yo ya me di cuenta que percibo entidades, que hay entidades en un espacio, es cuando yo me empieza a picar mi espalda. Y lo hace en un lugar donde no tan fácil me voy a rascar, porque si me picara aquí, yo me rascara y no me hiciera consciente. Y siempre uno tiene que estar consciente, Claro. presente y atento a lo que está pasando a tu alrededor. Así es. Cuando Así es, tú así te es. das cuenta, yo por ejemplo ya percibo lugares donde ya veo que hay entidades, y es que hay entidades en todos lados, o sea, no Sí. creas que hay entidades, vas a un hotel nuevo, llegas a un hotel, perdón, que no es nuevo, sea nuevo o no sea nuevo, Ajá. pasaron energías ahí, no sabes si esas energías que pasaron ya murieron, no sabes si en ese lugar que estuvieron, la noche que estuvieron las personas ahí, disfrutaron tanto y luego se murieron. Así No es. sabes qué haya pasado Claro. en un autobús que te subes de que vas de un viaje a otro. Tú no sabes qué pasa en un salón Sí. de clases. No sabes todo. Tiene mucho que ver. Si ahorita te gustó este teléfono y lo tocas y lo ves y entonces ya mañana Sí, sí. algo pasa, esa persona que lo tocó muere, se quedaron las partículas aquí en esto. Entonces, todo en todos Sí, lados sí, es sí. importante darte cuenta que ya tienes que estar consciente de que no te están haciendo daño, de que no todo es hacerte daño. Solamente ser consciente que cuando llega algo a tu vida, tienes que saber cómo limpiar las energías que llegan. Claro. Sobre todo si eres fans de comprar artículos ya de medio uso, eres fans de comprar ropa usada. No está mal, solo tienes que saber las herramientas que te van a contribuir para que puedas limpiar esas energías. Así Sí, sí, es. sí.
Hay casas, yo vendo casas, y hay casas que no se venden por las energías que están ahí pasadas. Y si tú eres de los que estás vendiendo tu casa y dices, ¿por qué no se vende mi casa? Sí, sí. Lo primero que le digo al cliente es, ¿quieres que se venda la casa o no? No, es que aquí viví mi infancia y es que mi mamá y es... Ya dijiste todo. Ya dijiste Ya no todo. la quiero vender, ya me arrepentí. Qué aprensivos por la materia. Así es. Entonces, es importante que tú te des cuenta Sí. que todas las entidades están en este presente aquí contigo, en este mundo que no logras ver, pero sí logras percibir. Y yo cuando Claro. me daba cuenta que no las podía ver, pero de pronto me daba cuenta como que algo pasaba, como que se movía algo por Sí, el sí. rabillo del ojo, Ujú, así es. obviamente yo decía, ay, estoy mal, algo está. Cuando tú no escuchas a las entidades sucede algo interesante. Sí, sí, Hay sí. una historia también que a mí me encanta mucho y me dicen que había una chica que ya era esquizofrénica y la esquizofrenia es un nivel muy elevado de la espiritualidad. Ok. Ya ahí es donde las personas logran escuchar esa otra dimensión, voces, ven personas y esa niña ya la estaban llevando al psiquiatra. Ya era una parte donde ella ya estaba rasguñada, lastimada y dice, ¿qué está sucediendo? Ya las entidades me están lastimando. ¿Qué sucedió? Ahí, obviamente, invitan a una persona. Esta persona lógicamente veía las entidades. Esta persona sí las veía. Y esta chica le dice, hay un chico aquí que me está molestando, que me está diciendo que ya que lo ayude y no lo puedo ayudar. Ok. Al no poderlo ayudar, obviamente, esta persona logra ver que hay un joven ahí y le dice al joven, primero le dice la persona que veía las entidades, ¿ya te diste cuenta que estás muerto? Porque lamento decirles que hay entidades que no saben que están muertos. Sí, claro, claro, es cierto. Hay mucho testimonio Es de cierto. eso. No saben que están muertos. ¿Por qué? Porque fue una muerte trágica. De pronto caminó, cruzó la calle y murió. No hubo como un proceso que ya Claro. sabía que iba a morir. Hubo una explosión en las Torres Gemelas. Todo ese tipo de cosas son cosas que rápidamente pasó algo y mueren. Esa persona le dice, no sé qué hago aquí. Nadie logra decirme nada. La única persona que me ve es esta chica. Yo Ops. de pronto llegué aquí y estaba con mis amigos, salí de una disco, súper divertido, salimos un poco alcoholizados. En eso viene un chico, nos quita el celular, forcejeo con él, me saca una navaja y aparezco aquí con esta chica. Ups. ¿Qué sucede? Le dice la persona, bueno, primero es importante reconocer que estás muerto. Claro, por supuesto. Ya estás muerto. Y es importante decirles eso, Sí, para que sepan en para dónde que les están. des esa claridad. Y luego, después de que estás muerto, decirle que tienen una opción diferente, que pueden elegir irse a la luz para ellos si quieren tomar otro cuerpo y regresar. Claro. Pero si ellos no están conscientes que están muertos, ellos pueden estar aquí y la única persona que la puede ayudar son esas personas que tienen el poder de verlos. Claro, por supuesto. Muchos dicen, es que Dios lo ayude, que Dios, pero tú eres esa semilla de Dios. Y la manera de tú ayudarlos, a contribuirlos, a pasar el puente, no va a venir Dios de la mano y llevárselo. Eres tú que sí tienes ese poder de verlos. Fíjate que me estoy acordando, perdón Marco Vinicio que te interrumpa, de Chico Javier, Ujú. un vidente, no sé si Exactamente. alguna vez has Es brasileño. escuchado acerca de él, Hay una de tiene la la época película. de los 50s. Ujú. Precisamente habla él de su experiencia que tenía con personas que no se habían dado cuenta que habían fallecido y de quienes ya habían fallecido y se les autorizaba a dejar un mensaje. Es una larga historia, búsquenla ahí porque primero es la vida de Chico Javier en YouTube y la otra, la historia del libro que le dictó a Chico Javier del doctor Emanuel, un doctor que falleció y que explica a dónde llegó, un lugar que se le llama el umbral. Está muy buena la película. No en sola. donde todavía él sentía dolor, sentía hambre, sentía sed, sentía sueño
estaba todo húmedo y todo oscuro y escuchaba a muchas personas gritar. Dentro de las personas que él escuchaba gritar eran personas que él había atendido como médico Ujú. y que lo empezaban a perseguir porque había dado un mal diagnóstico, por lo que quieras. Finalmente, él se da cuenta de que ya está muerto porque se lo llevan al no solar, que es nuestro hogar. Uno de los cielos que él dictó a través de Chico Javier. Ujú. ¿Sí? Entonces, coincide mucho con lo que dice Daisy. Sí, así Marco es. Vinicio. Por eso es de que ahorita en lo que ella está hablando hay varios puntos. Uno de ellos, por ejemplo, ella dice de la venta de ciertos lugares. Y yo te voy a decir algo. Yo he conocido gente, más aparte, he visto programas, por ejemplo, de funerarias. Luego tumban la funeraria, hacen una casa y luego la gente dice, oye, es que aquí veo esto, y yo nunca, yo soy nuevo, esta casa es nueva y me pasa esto. Claro. Y como dices tú, se quedan arraigadas las Claro. energías. De igual forma, le decían, bueno, ¿y dónde crees que espantan más? Le dice una persona. Y le dice él, el que le entrevista, pues no sé, yo creo que en un panteón. Eso. Dice, no, porque ese es Camposanto, no pasa nada, ni en una iglesia. Es en los en las funerarias, en las escuelas, y se queda en las escuelas, sí, y en los museos. Dije, ah, chingao, ¿por qué en un museo? Porque ahí llevan objetos que tienen arraigada mucha energía. Y desgraciadamente hay cosas que empiezan a hablar ahí que se llaman larvas energéticas. Ujú. Las larvas energéticas, para no ahondar mucho en el tema, son cuestiones o son bichos que están ahí y se te pegan en tu cuerpo astral, nada más. Y aunando en lo que tú dices, me encanta que tú expliques desde tu punto de vista, desde tu experiencia personal, lo que has vivido, lo que has hecho y cómo has convivido. Porque esa es la parte fundamental, Daisy. Sí. Una persona, a mí te lo hablo desde mi punto de vista, de mi experiencia, que he visto un montón de cosas. No le doy lógica, ni tampoco le digo que es verdad, porque siempre he tratado de ser agnóstico. Ni no voy a afirmar que existe esto, pero tampoco digo que no exista. Porque tengo que tener la ecuanimidad. Porque si no me espanto. Si no hay gente que se va. No, es que la verdad. Imagínate para ti No tenga miedo, que tu Benito. hija te Sí, diga una cosa claro. de esa. Claro. Dices, ¿qué tiene? Es un Claro. mal Claro. traumático. Sí, Es claro. importante, perdón Eso- que te interrumpa. sí. Eso es súper importante que hayas tenido la sapiencia de Exactamente. poder tener la visión de decir, ok, vamos a estudiar, vamos a buscar para poder solucionar y ayudar y enfocar. Porque muchos papás en México es, niño, estás loco. ¿Qué te pasa? No, hombre, no estás viendo. Vente para acá. Está en tu Sí. tablet. Tratan de negar En tu toda teléfono. esa parte De mexicana. hecho, nosotros, los adultos, nos sucede mucho. Sí. Yo les hablaba de que el cuerpo es un cuerpo que tiene sensores. Así es. Y tu cuerpo te puede avisar, en mi caso, a mí la picazón de la espalda, pero hay personas que les da como un dolor de cabeza, una intensidad. Hay personas que no pueden ir ni a los supermercados o a los tianguis porque no pueden estar ahí. El cuerpo te avisa. Por eso es importante que no calles tu percibir. Claro. ¿Cómo callamos nuestro percibir? A la hora que yo me tomo una pastilla y no le pregunto al cuerpo lo que realmente es. Exactamente. Claro. Entonces, es importante que reconozcas que aquí están los dos, aquí hay entidades y no creas que te tienes que huir huyendo de tu casa porque hay entidades. No. No. Lo importante es que tú puedas buscar un especialista, un experto, Sí. o aprendas a hacerlo. Claro. Yo anteriormente me he pasado buscando casas o clientes para sus casas y yo le hablo a las casas. Y le digo cuáles son las energías que están aquí, porque son energías de contribución también. Recuerden el chico que les decía que estaba en el sillón sentado jugando a Nintendo. Puede ser una energía de contribución, pero nosotros pensamos y decimos, aquí hay entidades, las voy a correr y todas que se vayan. No, el dinero también es una entidad. Claro, Exactamente. por supuesto. ¿Qué, vas a correr el dinero? Exactamente. Entonces es importante que tú te vayas dando cuenta que eso puede ser una contribución para ti. A lo largo de mi vida he estudiado mucho. De hecho, hice un viaje a Europa hace poco tiempo. Eso yo quisiera aunar ahí, pero quisiera todavía rascarle un poco más
por decir así, se oye un poco feo, pero es para que nos Ahondar. explicaras más Ahondar se llama. en el concepto de que ¿qué fuiste tú como persona descubriendo de ti al irte informando, al querer tú ayudar a tu hija, pero como persona, ayudar a tu hija te ayudó a ti a crecer? Sí. ¿Qué es para ti, si te hago la pregunta, conciencia humana? Para ti. Sí, claro. Pude darme cuenta que hay entidades aquí todavía que no han trascendido, Claro. que llevan más de 50, 100 años, 200, 300 años y no se han dado cuenta que están muertos. Una ocasión me tocó ir a un pueblo aquí cerca de Veracruz y percibí una viejita, la percibí, cerré mis ojos y me di cuenta como ella me decía que estaba esperando que los dueños llegaran y que ella estaba cuidando ese terreno. Y entonces yo le dije que obviamente ella tenía que darse cuenta que ya no estaba en este plano terrenal. Cuando me di cuenta de eso dije, wow, cuántas energías hay ahí. Por eso nosotros lo decimos, aquí espantan. No, aquí hay algo, una energía que no sabe que está muerto, Claro. que no ha podido trascender. Y ahí fue cuando me meto a educarme, a estudiar un poco más. Y a mí me llamó muchísimo la idea de viajar y ir a Austria, a uno de los campos de concentración, y darme cuenta que había demasiada energía ahí Claro. Sí. que no había trascendido. Estuve en varios lugares y dentro del campo de concentración me encontré niños que estaban esperando a sus mamás. Imagínense lo doloroso que puede resultar eso, pero cuando tú empiezas a tener las herramientas y a tener conciencia, y sé que vamos a tener otro programa más, Sí, claro. donde podamos platicar esas herramientas Así y es. podemos contribuir a las personas para que lo utilicen, Así es. me di cuenta que en verdad no hay manera de que alguien más ayude a esas energías que nosotros como humanos que tenemos un cuerpo, porque desgraciadamente ellos nunca van a ser mejor que nosotros porque no tienen un cuerpo. Claro. Y la manera en que ellos, si a ti te da miedo que ellos puedan entrar a tu cuerpo, número 1, es porque no tienes conciencia. Claro que pueden entrar a tu cuerpo. Cuando tú en estos momentos te encuentras dormido, probablemente, por eso sientes que se te sube el muerto, porque te sales de tu cuerpo y hay como una guerra entre eso. Y el número 2, cuando no estás consciente, cuando tú te drogas, pierdes la conciencia. Claro. Cuando tú estás alcohólico, pierdes la conciencia y ahí es cuando las entidades pueden entrar a tu cuerpo. Claro. Y en ese momento a mí me entró muchísima conciencia de decir, ok, sí me tomo un vinito, pero siempre con la conciencia. No, y Pues te ahí voy a está. decir, te faltó algo que mucha gente no lo piensa. También cuando tú sales y tienes un encuentro casual, en ese momento también. Wow, interesante. Y eso lo dice en un libro muy, muy poderoso para mí, porque ahí te habla de las relaciones interpersonales. Sí. Y una de las más grandes es, primero conócete tú, crea tu propia conciencia, como tú estás diciendo, viéndote tu estado, cómo eres, tu campo de vibración, lo que notas alrededor. Y cuando tú vayas a hacer un acto de entregarte en una vibración alta, también conviene saber con quién. Claro. ¿Por qué? Porque te bajan tu frecuencia o simplemente ya te dejo esto que no me Lo estorba. entregas. Por eso siempre consciente, presente y atento. Exactamente. Mira, parece mentira, pero Mi querido eso yo lo Marco traigo desde hace Vinicio. muchísimo tiempo. Todo, tú lo has dicho siempre, nada es casual, todo es causalidad. Es una causalidad. Una causalidad de que esté aquí con nosotros nuestra querida Daisy, que también está participando en un podcast que se llama Dios después del drama. Síganos. Por favor, ahí comenta a nuestra audiencia. Mis redes Tu sociales, experiencia. Diosas Después del Drama. Síganos en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Ah, qué bueno. Un placer Ahí estar estamos. con ustedes. No, por No, al favor, para contrario, nosotros, sí, digo, es- no va a ser la primera ni la última. porque sí tenemos que hablar acerca de cómo... Ahondar. Ahondar, exactamente. No, y sobre- ahondar en ese tema de cómo liberar a muchas personas. No, y sobre todo, a quitarle ciertas telarañas. Una de ellas es dejar de decir que existe el karma. No. Acción, reacción, reacción, acción. Así No es. existe el karma.
El Así karma es. lo creas desde el momento que dices te va a llegar el karma. Y eso no Exactamente. existe. Gracias. No, Gracias al por contrario a ti, vernos, Daisy. gracias por compartir este video, por suscribirse, por comentar. Ya saben, síganos si les gustó este video. Si no les gustó, pues también síganos. Pues, Así es. Aquí estamos. Gracias, Daisy. Gracias. Gracias, Marco Vinicio. Gracias. Igualmente, Gracias a David. todos. Nos Hasta vemos. luego. Bye.